Aprende, Milei. Para el FMI, ya no hay lugar en México. AMLO ha sido muy claro en su último mensaje, el cual, por cierto, es respaldado por la electa mandataria Claudia Sheinbaum. México es soberano y la transición al gobierno de Sheinbaum será con una economía saneada, una que evite de cualquier modo recurrir a préstamos leoninos como los del FMI. Una elección para Milei, cuyo gobierno anunció por todo lo alto un nuevo préstamo del organismo empobrecedor. AMLO ha sido muy crítico con el FMI, no solo por seguir aprovechándose del liderazgo neoliberal en la Argentina, sino también por hacer creer al mundo que el futuro económico de la Argentina será mejor que el de México. ¿Ustedes empobrecieron a Argentina y ahora vienen a decirnos esto?, señaló con ironía el líder de la Cuarta Transformación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ni locos irán a pedirle plata al FMI. Y con esto AMLO y Sheinbaum le han dado soberana lección a Javier Milei. En el apacible salón de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una declaración contundente que resonó más allá de las fronteras mexicanas. Con un semblante sereno pero firme, expresó su compromiso de dejar finanzas sanas para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, asegurando que México no tendría que recurrir a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Se deben dejar finanzas públicas sanas para que la presidenta electa y luego presidenta constitucional tenga todo el poder. Finanzas públicas sanas, porque eso es lo importantísimo, no andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para que nos pongan condiciones, proclamó el mandatario. Sus palabras impregnadas de una seguridad que solo otorga la experiencia y la convicción. Este mensaje claro y directo no solo era una declaración de principios para la economía mexicana, sino también un severo reproche hacia las políticas económicas que han sumido a países enteros en el abismo de la deuda. Más aún en el caso del gobierno de Javier Milei, que ha inflado el pecho por el próximo desembolso que llegará desde el FMI para, según ellos, mejorar su economía. Las palabras del presidente mexicano resonaban con una claridad diáfana en medio de un contexto global incierto. En contraste, Argentina, bajo la sombra del FMI, enfrentaba una realidad económica marcada por la dependencia y las condiciones impuestas por el organismo internacional. La previsión del FMI, que situaba el crecimiento económico de Argentina por encima del de México entre el 2025 y 2027, había sido recibida con escepticismo y desdén por AMLO. Una posición que entendemos es compartida por Claudia Sheinbaum. Acaba de darse a conocer, no sé si sea cierto porque hay que tener cuidado con lo que se difunde, que el FMI declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el FMI, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina. Y ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces, que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro, afirmó López Obrador. Sus palabras cargadas de una indignación contenida. El escenario argentino no hacía más que reforzar su postura. La inflación en Argentina se estimaba que cerraría el año en alarmante 140% y el PIB caería un 3.5%. Estas cifras pintaban un cuadro desolador de una economía atrapada en un círculo vicioso de deudas y recesión, una lección amarga que AMLO parecía decidido a evitar para México. La política económica de México es autónoma y definida desde el interior, declaró AMLO, reafirmando su compromiso con una agenda económica independiente que no se sometería a los dictados de organismos internacionales. Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial y con el FMI, pero nuestra política económica es autónoma y es definida por nosotros. Les agradecemos mucho nuestras recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, concluyó. La mención de Milei no era casual. Javier Milei,
con su carisma y su retórica incendiaria, había capturado la imaginación de muchos en Argentina y más allá. Pero sus propuestas, que incluían un retorno al FMI, eran vistas con escepticismo por quienes recordaban los estragos que estos préstamos leoninos podían causar. AMLO, en su postura firme, enviaba un mensaje claro. México no seguiría ese camino. El escenario económico de México bajo la administración de AMLO se había caracterizado por una prudencia fiscal que contradecía la tradición de sus predecesores. Durante su conferencia matutina, el presidente mexicano enfatizó que el crecimiento de la deuda nacional durante su mandato fue menor en comparación con las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ellos incrementaron 7 puntos con promedio, entre 7 y 7,5 del PIB, y nosotros estamos luchando porque sean 5 o 5,5, es decir, dejar 2 puntos del producto, que son como 600,000 o 700,000 millones de reservas por lo que se puedan necesitar, explicó con la precisión de un estadista consciente de la fragilidad de las cifras macroeconómicas. AMLO insistió en la necesidad de blindar la economía mexicana, anticipándose a posibles turbulencias que podrían surgir debido a las próximas elecciones en Estados Unidos. Tenemos una relación económica cercana. Está muy integrada la economía a la de ellos y la de ellos a la nuestra, reconoció. Sí puede haber factor de inestabilidad económica financiera y por eso hay que blindar la economía mexicana y no hay mejor forma que dejarles más remesas a quienes van a manejar la política económica, subrayó el líder de la Cuarta Transformación. La narrativa de la deuda y la dependencia del FMI era una que resonaba profundamente en América Latina. Países como Argentina y Grecia habían visto de primera mano los efectos devastadores de las políticas impuestas por el FMI. Las condiciones que acompañaban estos préstamos a menudo incluían austeridad draconiana, privatización de servicios públicos y recortes en el gasto social, medidas que exacerbaban la pobreza y la desigualdad. Las imágenes de manifestaciones masivas en las calles de Buenos Aires y Atenas, de ciudadanos comunes luchando por sobrevivir en medio de la crisis, era un recordatorio constante de los peligros de depender de estos organismos internacionales. En México, la administración de AMLO había adoptado un enfoque diferente. Con una política económica centrada en la autosuficiencia y la justicia social, su gobierno había implementado programas de bienestar que beneficiaban a los sectores más vulnerables de la población. La inversión en infraestructura, la creación de empleos y el aumento del salario mínimo eran pilares de su estrategia para fortalecer la economía desde adentro. Estos esfuerzos combinados con una gestión fiscal prudente buscaban evitar la trampa de la deuda que habían atrapado a tantas naciones antes. Las críticas de AMLO al FMI no eran meramente retóricas. Reflejaban una profunda convicción sobre la necesidad de preservar la soberanía económica. El FMI tiene una agenda económica de corte neoliberal, acusó el presidente mexicano, señalando que durante el periodo neoliberal el FMI no había contemplado el combate a la corrupción ni el aumento del salario de los trabajadores en su agenda. En cambio, había promovido políticas de privatización y congelamiento de salarios que beneficiaban a una élite pequeña mientras empobrecían a las mayorías. La postura de AMLO era respaldada por hechos concretos. Durante su administración, México había logrado mantener una estabilidad económica relativa a pesar de las crisis globales. La deuda pública se había mantenido bajo control y las reservas internacionales habían crecido, proporcionando un colchón financiero en tiempos de incertidumbre. Estos logros eran un testimonio de la efectividad de su enfoque económico. La transición a la presidencia de Sheinbaum se veía con optimismo en los círculos gubernamentales. Con su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México y su alineación con las políticas de AMLO, Sheinbaum representaba la continuidad de un proyecto que buscaba consolidar la soberanía. Claudia tendrá todo el poder, finanzas públicas sanas, prometió AMLO, asegurando que su sucesora no tendría que enfrentarse a las presiones de los prestamistas internacionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.